Las lecturas de este domingo 27 del tiempo ordinario nos hablan de la fe. Lo hacen en un tiempo especial porque estamos inaugurando el octubre misionero, que este año, cabe recordar, se inserta en el año extraordinario de la misión instituido por el Papa Francisco con el lema Bautizados y Enviados. Y hoy se abre en Roma el sínodo de los obispos sobre la Amazonía para cuidar la casa común, la madre tierra, especialmente en la región panamazónica. En la primera lectura de este domingo, el profeta Habacuc se hace vocero del grito de su gente, quienes estaban viviendo en medio de tanta violencia institucionalizada y preguntan a Dios, ¿hasta cuándo? En nuestros días estas palabras del profeta Habacuc resuenan fuertes, muchas veces en los labios de los pobres. ¿Hasta cuándo pediré auxilio, Señor, sin que me escuches? Los pobres de ayer y de hoy piden siempre la misma cosa, ser escuchados, que su voz no sea callada, que su vida no sea cosificada, sacrificada sobre los altares de intereses mayores. Los pobres de todos los tiempos piden que cese la injusticia, la corrupción, el maltrato, las discriminaciones, la violencia. Asistimos en nuestros días, en diferentes partes del mundo, a la globalización de la corrupción y de la indiferencia hacia los problemas de los demás. Asistimos muchas veces, inermes e impotentes, a situaciones de injusticia, donde el pobre es humillado, explotado, castigado, sin derechos, sin voz, sin techo, sin dignidad. Dios en todo esto parece ausente, pero en realidad no lo es. Más bien, Dios alienta la lucha de todo pobre, porque Dios no quiere la pobreza, no quiere la tristeza, no quiere la injusticia. Dios sufre, lucha, espera, llora, se alegra con cada criatura suya, especialmente con quienes se encuentran agobiados, desnortados, confundidos, humillados. Lo único que nos pide Dios es tener fe y paciencia. De hecho, en esta primera lectura, el profeta Habacuc nos relata también la respuesta de Dios a sus cuestionamientos. La primera cosa que pide Dios es que se escriba la visión. Y esto nos dice ya que si algo se escribe es porque tiene que conservarse, que guardarse. Por lo tanto, es un mensaje eterno. Después, Dios dice que la visión espera su momento, se acerca a su término y no fallará. Y esto nos dice que los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios bien sabe cuándo es mejor concedernos algo. Pero nos dice también que su plan no fallará. Y nosotros bien sabemos que el plan de Dios es nuestra felicidad. El profeta Habacuc concluye el relato de la respuesta de Dios diciendo que si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. Y esto nos dice que hay que tener fe en Dios, esperar en sus palabras, poner toda nuestra confianza en lo que Él nos promete. Con el salmista también nosotros este domingo podemos decirnos los unos a los otros, ojalá escuchen su voz, no endurezcan el corazón. Sí, es preciso, necesario y urgente escuchar la voz del Señor, una voz que con ternura y firmeza nos pide ser personas nuevas, renovadas, capaces de establecer relaciones auténticas y fraternas, personas que viven de acuerdo a lo que creen, con coherencia. La segunda lectura de hoy, Pablo recuerda a Timoteo y en él a todos nosotros cuál ha sido el don de Dios, un espíritu de fortaleza, amor y buen juicio. Por lo tanto, no hemos recibido un espíritu de cobardes, y siendo así debemos hacer fructificar el don que hemos recibido. Uno de los frutos de los dones recibidos por Dios es, sin duda, el testimonio. Pablo exhorta a Timoteo a no avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor. La pregunta de hoy es, ¿y nosotros? ¿Nos avergonzamos? ¿Tenemos roche a la hora de dar testimonio de Cristo? Cuando nos encontramos en compañía de amigos, familiares, compañeros de trabajo y comemos con ellos, ¿qué hacemos? ¿Rezamos agradeciendo por la comida que compartimos o nos da roche porque nos dejamos cortar las alas por frases como ¿qué pensarán de mí? ¿Qué dirán de mí? A la hora de conversar,
Sabemos hablar de política, de deporte, de los acontecimientos de la crónica, pero a la hora de compartir nuestra fe, parece que un ratoncito nos ha mordido la lengua y que no podemos o no sabemos hablar. Nunca hay que avergonzarse de Cristo, sino que cada ocasión tiene que ser la ocasión propicia para dar testimonio de Él. En el Evangelio de este domingo, en el capítulo 17 de Lucas, estamos siguiendo el viaje de Jesús a Jerusalén. Y a la pregunta de sus discípulos misioneros de aumentar su fe, Jesús contesta con una frase muy bonita, que también es parte de un canto muy conocido. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, dirían a ese árbol, arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. El árbol en cuestión es un sicomoro, un árbol bastante robusto, muy difícil de arrancar. La mostaza es muy, pero muy pequeña, y es cierto que la fe es un don de Dios, que tenemos que acoger, cuidar y alimentar. Pero lo que Jesús nos dice hoy es que con un poquito de fe, pero sincera, seríamos capaces de hacer cosas que nos parecen imposibles. Porque si es bien difícil arrancar un sicomoro, más difícil aún es que éste se pueda plantar en el mar. La fe entonces, capaz de mover las montañas, se entiende como capacidad de esperar contra toda esperanza, de nunca rendirse, de tener esperanza solo en Dios. Jesús, según cuanto nos relata Lucas, habla ahora de una situación muy concreta. El dueño tiene que estar agradecido con los servicios que les brinda su criado y nos da esta expresión muy hermosa, siervos inútiles. La inscribe en un contexto muy particular. Nos dice de hecho Jesús que nosotros, de la misma forma que un criado cumple simplemente con las órdenes recibidas, también nosotros, cuando hayamos hecho todo lo mandado, diremos, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Inútil aquí no tiene la connotación de no tener valor, al contrario, es aquí entendido inútil como algo que no busca una utilidad, un provecho, un beneficio. Y es bien importante porque Jesús nos está dando el matiz del servicio, producto y fruto de la fe, la gratuidad. Para servir a Jesús hay que dejar de lado la búsqueda de los privilegios, de las recompensas, de algo que se pueda recibir a cambio. Para seguir y servir a Jesús se necesita entrar en la lógica del amor sin pedir ni exigir nada a cambio. Porque el amor ya tiene en sí, en el don, su recompensa. Solo así será lo que realmente el Papa Francisco dice hace tiempo: el verdadero poder es el servicio.